Dios te bendiga. Este es el pastor Wilfredo Mejía, el Ministerio Internacional Río de Dios. Te doy la bienvenida una vez más a nuestro programa Generación Transformadora, donde Dios está transformando nuestras mentes, nuestros corazones y nuestras vidas para alcanzar y transformar un mundo perdido. Hoy quiero continuar hablando del tema de los grupos en los hogares. Nosotros tenemos en nuestra iglesia el Ministerio Internacional Río de Dios, en el cual sirvo como pastor, como senior pastor de este ministerio. Tenemos en nuestra iglesia varios grupos en el condado de Broward, en el estado de la Florida. Y uno de los objetivos de estos grupos, que se llaman Grupos en Casa Maná, es para ministrar, primeramente, alcanzar a los perdidos, y segundo, para cuidarlos también y administrarle la palabra, el consejo y el poder del reino de Dios en sus vidas. Creemos en la palabra como lo hacía Jesús, y por eso es muy importante que nosotros entendamos que Dios está usando tácticas o métodos que Él había dejado en la Escritura. Por ejemplo, podemos ver un ejemplo en Marcos capítulo 2, verso 29. Dice que Jesús dice: y al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón, Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Este es un ejemplo cuando Jesús fue a la casa de Pedro y sanó a la suegra de Pedro, que estaba enferma con fiebre. También allí en el Marcos capítulo 2, verso 1, dice que entró Jesús otra vez en Capernaum. ¿Dónde entró Jesús? En Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Jesús predicaba la palabra en las casas también. En el 2.15, ahí mismo capítulo, Marcos 2.15, dice que aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, dice, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque habían muchos que le habían seguido. Entonces Jesús se encontraba en la casa de Leví, llamamiento de Leví, cuando lo llamó, y ahí estaban los escribas, estaban los fariseos, estaban toda la gente que no conocían a Jesús, estaban allí en las casas reunidos, recibiendo y escuchando la palabra de salvación y transformación. Otro ejemplo lo tenemos en el capítulo 3 de Marcos, verso 19, que dice, y Judas Iscariote, el que le entregó, dice en la palabra, en el capítulo 17, del 13 al 19, habla de los judíos, de los discípulos que le siguieron a Jesús. Y en el verso 19 dice: Judas, que fue uno de sus discípulos, Iscariote, el que le entregó, dice, y vinieron a casa. Jesús se reunía con sus discípulos también en las casas. En Lucas capítulo 19, si usted va ahí, el verso 15, la última cita bíblica que quiero darte, capítulo 19 de Lucas, verso 5, dice así la palabra. Dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, dice, en el verso 5, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió con gozo. Entonces nuestra meta es de llevar el reino de Dios a los perdidos, es de transformar las vidas, es de levantar hombres y mujeres en esta generación que no conocen a Cristo y llevarlos a un lugar, a una casa, a un sitio donde se reúnen hombres y mujeres para predicar el evangelio de salvación, de sanidad, de restauración, de bendición y de transformación. Las vidas necesitan, nuestra comunidad necesitan el evangelio del reino, necesitan buenas nuevas de salvación. Y a través de los hogares, a través de los grupos en los hogares Maná, estamos predicando el evangelio, estableciendo el reino, levantando cosecha y también formando discípulos para que continúen haciendo lo mismo que nuestro Señor Jesucristo hacía.
Así que yo te invito en el condado de Broward, si tú no estás o no perteneces a algún ministerio, o si no conoces a Jesús, te invito a que vengas a una de nuestras reuniones y vas a ver cómo el Espíritu Santo, su palabra y los líderes de ese grupo van a tratarte y van a recibirte con manos abiertas. Vengan todos aquellos que estén cargados, dice, y cansados, dice la palabra, y yo os haré descansar. Los grupos en los hogares también para descansar en las promesas de Dios y cuidar también a cada oveja, a cada vida, a cada alma, para que ellos continúen y sepan de que el propósito de Dios todavía está en pie en sus vidas y que Él no ha acabado. Así que te animo, se ven ser parte de lo que Dios está haciendo, los grupos en los hogares Maná. En la casa Jesús sanaba, liberaba, transformaba, predicaba, enseñaba y formaba discípulos. Así que Dios te bendiga, Dios te prospere, adelante, que hay una generación que alcanzar, hay unas vidas que alcanzar, hay una nación que alcanzar, y a través de la estrategia del reino de Dios y a través del modelo que Dios nos da, también podemos transformar una generación. Así que en el nombre de Jesús, si hoy no has conocido a Jesús, si no conoces a Dios y estás escuchándome en este momento, quiero decirte que Cristo te ama, murió por ti, llevó tus pecados en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por ti. Así que lo único que tienes que hacer hoy día, si no conoces a Jesús o te has apartado de Él y quieres reconciliarte, es hacer esta oración. Invítalo a tu corazón, invítalo a tu vida una vez más. ¿Quieres que ore por ti en este momento? Permíteme orar por ti. Y di conmigo: Señor Jesús, en esta hora, yo te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento por vivir lejos de ti o por apartarme de ti. Me arrepiento por estar lejos de tu presencia. Pero en esta hora reconozco en mi corazón, creo en mi corazón y confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor y Dios, y que resucitó de entre los muertos y está a la diestra del Padre intercediendo por mí. En el nombre de Jesús, hoy soy una nueva criatura. He pasado de muerte a vida. En el nombre de Jesús, no regresaré atrás. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Y las promesas de Dios para mi vida es eterna y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Si has orado esa oración, bienvenido a la familia de Dios, bienvenido a la familia de Cristo. Congrégate en una iglesia, en una congregación donde crean en la palabra y enseñan los principios bíblicos. Dios te bendiga, mantente conectado a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestro programa Generación Transformadora. Dios te bendiga, bendiciones.